Muy bien, estimados, vamos a comenzar entonces a platicar sobre potencial eléctrico, ya que hemos repasado los conceptos fundamentales de sistemas conservativos, de fuerzas conservativas y de energía potencial y en general y energía potencial eléctrica en particular. Ya habiendo abordado esos conceptos, es de inmediato llegamos al concepto de potencial eléctrico. En primer lugar, recordamos que el campo eléctrico depende solo de las cargas fuentes. Recuerden, primero comenzamos definiendo la fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales, luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si una de las cargas no está? ¿Verdad? Entonces, una de esas cargas pues genera algo que se conoce como campo eléctrico. ¿Ok? Entonces solo, es una cantidad que solo depende de la fuente. Entonces, eh, con el mismo espíritu definimos el potencial eléctrico, es la energía potencial por unidad de carga de prueba. Entonces, esta es la expresión general para el potencial. Como prometido, pues es nada más la energía potencial por unidad de carga de prueba. Entonces, es una cantidad que solo queda dependiendo de la fuente, lo que genera el campo, ¿no? De nuestro ejemplo anterior, en el video anterior, recordamos que la energía potencial asociada a dos cargas está dado por esta expresión. ¿Ok? La constante de Coulomb por producto de las cargas entre R. Entonces, si yo escojo mi fuente como Q1 y Q sub 2 lo pongo como mi carga de prueba, entonces si yo divido esto entre Q sub 2, solo lo que me quedaría es nada más esto, ¿no? Y hagamos Q1 igual a Q en general, una carga Q cualquiera puntual, entonces el potencial debido a esa carga Q está dado por esta expresión, ¿no? Entonces esta cantidad, el potencial eléctrico queda dependiendo nada más de la fuente, que en este caso es Q. Y de la misma manera podemos hablar de una diferencia de potencial y simplemente sería la diferencia potencial se define como la diferencia de energía potencial por unidad de carga de prueba, ¿no? Recordamos que en el ejemplo que hemos dado anteriormente, la energía o la diferencia de energía potencial entre estas cargas, ¿verdad? Puntuales está dado por esta expresión, ¿no? Y bueno, si dividimos esto entre la carga de prueba, por ejemplo, Q2, lo que nos quedaría es algo que depende de Q1, nada más. ¿Verdad? En este caso en general, que depende solo de Q, podemos generalizar. Ok, entonces esto es lo que queda para la diferencia de potencial. La diferencia de potencial eh, entre dos puntos A y B, ¿verdad? Claro, pueden obtener esta expresión, de esta expresión pueden obtener esta que tenemos acá, ¿no? Simplemente de tomar una referencia en infinito donde el potencial sea cero y donde R sub A tiende a infinito, de tal forma que este término tienda a cero y lo que obtienen es pues esto, ¿no? ¿Okay? Recuerden, potencial y diferencia potencial, pues hay una notable diferencia, ¿no? Pero básicamente es que uno tiene una referencia asociada, que generalmente es en infinito, y el otro pues no, es solo una diferencia. Ok, pues bueno, entonces si graficamos este potencial debido a una carga puntual Q, lo que vamos a obtener es esta gráfica. Notemos que si R es la distancia al punto de campo, tiende a cero o es cero, entonces esto va a tener un pico aquí, ¿verdad? Y si tenemos aquí, de hecho, este es el potencial debido a un dipolo. Un dipolo, recuerden que no son más que dos cargas puntuales muy próximas una de otra y tienen signo opuesto. Entonces el potencial se mira como esto. Ahora, el potencial debido a varias cargas puntuales se obtiene simplemente sumando los potenciales. Eso se le llama principio de superposición. Sería la constante de Coulomb por el producto de las cargas, mejor dicho, las cargas, la carga sub i, por ejemplo Q1 entre R1 más K sub b por Q2 entre R2 más, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, donde los R sub i se refieren a la distancia entre las cargas fuente y el punto de campo. ¿Okay? De hecho, aquí vemos que si quisiésemos calcular el campo eléctrico debido a todas estas cargas Q sub i, obtendríamos expresiones vectoriales. Aquí tenemos una expresión escalar, una suma de términos escalares,
Así que eso simplifica un poquito las cosas, ¿no? Es más fácil lidiar con escalares que con vectores. De hecho, en teoría en general de antenas, que ya no es electrostática, pues también se lidian con potenciales y a partir de los potenciales se obtienen los campos y a partir de los campos se obtienen las fuerzas, ¿no? Es más fácil calcular potenciales que campos, que son vectores. ¿Okay? Sigamos platicando entonces un poquito de la definición, mejor dicho, de las unidades del campo eléctrico. Noten a partir de la definición que el potencial es U entre Q sub 0, una carga de prueba. Así que esto tiene unidades de joules, energía, esto es energía potencial, ¿verdad? Energía potencial por unidad de carga de prueba. Entonces, joules sobre coulomb, y es una unidad que se le dio un nombre, volt o voltio, ya la habrán pues escuchado. Un voltio es un joule por coulomb. Es importante aquí platicar algo sobre el término voltaje. Entonces, el voltaje es un poquito más informal o se usa más a nivel técnico o quizá ingenieril también para referirnos al potencial en un punto o a la diferencia potencial entre puntos. Entonces, cuando ustedes agarran un voltímetro, entonces ponen las terminales en dos puntos diferentes de un circuito, entonces lo que están midiendo es un voltaje o una diferencia potencial, ¿verdad? En un lenguaje un poco más científico. Entonces sería una diferencia potencial, lo que es el voltaje. Notemos de la definición, compañeros, además que la diferencia potencial no es más que una diferencia de energía potencial y entre la carga de prueba y el punto de campo. Entonces de aquí pues obtenemos que la diferencia en energía potencial pues sería la diferencia en energía potencial sería la carga de prueba por la diferencia potencial, ¿no? Ok, repito, la diferencia en energía potencial U sería la carga de prueba, la carga Q, ¿verdad? Que esté ahí en el campo, multiplicado por la diferencia de potencial. Bueno, ¿y por qué tomo esto? Pues fíjense que es importante recordar que esta diferencia en energía potencial es equivalente a tener el negativo del trabajo debido a la fuerza conservativa, ¿no? En este caso la electrostática. Recordemos eso. ¿Ok? ¿Y qué con eso? Pues digamos, por ejemplo, si tenemos que este trabajo es el trabajo realizado por la fuerza conservativa, si tenemos un agente externo, por ejemplo, trasladando una carga entre un punto y otro, ahí ve, llámese, y si lo llevamos a esa velocidad constante, entonces el trabajo debido a la fuerza conservativa va a ser igual al negativo del trabajo debido a ese agente externo, que es lo que tengo acá. ¿Okay? De tal forma que sustituyendo aquí, esto sería el trabajo debido a la fuerza externa. Y esto pues es Q por delta V. Entonces esto es interesante, ¿verdad? El trabajo debido a una fuerza externa realizado sobre la carga Q, que se encuentra en un campo eléctrico, es Q por delta V. Cambio de potencial o la diferencia de potencial eléctrico. Ahora, tomen esta expresión o esta, ¿verdad? Esta nos dice que va a haber un incremento en energía potencial y esta nos dice que, digamos, ese incremento se debió a un trabajo realizado por alguna fuerza externa. Cualquiera que ustedes tomen es útil para definir lo siguiente. Una unidad de energía comúnmente utilizada en física atómica y nuclear es el electronvoltio. Y fíjense bien, ¿cómo se define? Es la energía que un sistema carga-campo gana o pierde cuando se desplaza una carga de magnitud E, que es la de un electrón o un protón, a causa de una diferencia potencial de un voltio. O sea, ¿cuál sería la energía o el cambio de energía potencial? La energía potencial que gana sería simplemente, aquí en vez de Q pongo E, ¿verdad? Que sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y el cambio en potencial eléctrico sería un voltio por definición, ¿verdad? A causa de una diferencia potencial de un voltio. Entonces lo que nos queda ahí es que tenemos un cambio en energía potencial de precisamente 1.6 por 10 a la menos 19 joules, y así se define un electronvoltio. ¿Okay? Repito, aquí solo ponen un voltio, aquí ponen la carga elemental, entonces lo que les queda es un cambio en energía potencial, que es la energía que gana o pierde, ¿no? El sistema carga-campo. Entonces eso sería 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces un electronvoltio es una unidad conveniente para trabajar en física atómica y nuclear, ¿no? Son cantidades pequeñas en términos de joules.
Muy bien, entonces finalmente vamos a hablar un poquito ya de manera más general de las propiedades del potencial en función de un campo eléctrico cualquiera, ¿verdad? No necesariamente generado por cargas puntuales. Por el momento hemos hablado bastante de campos generados por cargas puntuales. Conviene ahora enfocarnos en el potencial en función de cualquier campo eléctrico. ¿Okay? Entonces vamos a retomar las expresiones generales. Entonces, si están viendo el video, les pido que se tomen un minuto de reposo para continuar y finalizar este video. Voy a tardar unos 5 minutos más. Muy bien, entonces, pues habíamos dicho que el trabajo, debido a la fuerza conservativa, es una integral de línea, ¿no? O sea, el trabajo en general es una integral de línea, y si esto es una fuerza conservativa, como es el campo o la fuerza electrostática, pues podemos poner ese trabajo como el cambio en energía potencial, ¿no? Entonces, esto es equivalente a tener el negativo del cambio de energía potencial. O pues también ya sabemos que el cambio en energía potencial va a ser igual a Q por el cambio en el potencial o la diferencia de potencial eléctrico. ¿Okay? Que recuerden que esta Q hace referencia a la carga en el campo, ¿okay? No lo que está generando el potencial, no lo que está generando el campo eléctrico. Muy bien, entonces lo que acabo de decir es precisamente esto, la diferencia. Recuerden, esto es el negativo del cambio de energía potencial. Si lo dividimos entre Q, entonces solo nos va a quedar esto y el negativo de eso. De hecho, entonces lo que nos queda es esta diferencia potencial en términos del campo. Se escribe de esta manera, ¿no? O sea, es la misma energía potencial, pero nada más que por unidad de carga de campo. Es lo mismo. Pero les digo, si ustedes manejan bien los conceptos de energía potencial, entonces no tienen ningún problema en saber lo que es potencial y diferencia potencial. Entonces es una integral de línea también, ¿no? De hecho, nuevamente, si tomamos A en infinito y tomamos BA como 0 en ese punto, entonces lo que nos queda es el potencial en un punto P cualquiera, y podemos utilizar esta expresión, ¿no? De hecho ya lo hicimos, ya calculamos esto para una carga puntual Q, ¿no? ¿Okay? Estas expresiones son las más generales para obtener potencial a partir de cualquier campo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, de hecho, recuerden, lo hicimos para una carga puntual, los resultados fueron para la potencial debido a una carga Q, o para el potencial, o mejor dicho, la diferencia potencial debido a una carga puntual Q. Ok. Muy bien, entonces, con eso dicho, enfoquémonos no solo en el campo generado por una carga puntual o por cargas puntuales, sino, o mejor dicho, enfoquémonos en el potencial debido no solo a cargas puntuales, sino campos eléctricos en general, ¿verdad? Generados por cualquier otra configuración. Entonces, un caso importante se da para campos eléctricos uniformes. Un campo eléctrico es uniforme cuando, por ejemplo, en coordenadas cartesianas lo que tenemos es esto: x en x más y en y más z en z, donde estas componentes son constantes. Entonces la magnitud de ese campo pues también va a ser constante. Se fijan, la magnitud y dirección no cambian. Entonces eso es un campo eléctrico uniforme, un campo eléctrico el cual no cambia de magnitud ni cambia de dirección. Vamos a ver, entonces vamos a calcular la diferencia de potencial, ¿verdad? Repito, de ahora en adelante vamos a hablar bastante de potencial, no de energía potencial. Es más común hablar de potencial en electrostática que de energía potencial. Entonces aquí el cambio de energía potencial entre un punto A y B, si el campo eléctrico va hacia aquí, hacia abajo, ¿verdad? Entonces el cambio en el potencial o la diferencia potencial entre A y B está dado por esta integral, integral de línea, ¿no? Esta es una integral de línea, recuerden. El ds, entonces, lo vamos a escoger la trayectoria de A a B, si se fijan, paralelo al campo eléctrico. Entonces este producto punto, ¿verdad? Se define por la magnitud de E, la magnitud del ds, por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo va a ser 0, entonces lo que me restaría nada más es esto, el producto de dos escalares, y el negativo de esto, como E es constante, ¿verdad? Entonces sale el integral, y lo que obtengo es nada más menos E por el integral del ds. El integral de ds no es más que esta longitud, que llamémosle D, ¿ok? Y lo que me queda es que esta diferencia potencial es menos la magnitud del campo por esa distancia D, entre dos puntos A y B. Así que
Aquí podemos notar algo interesante, digamos, esto es para un caso particular, pero esto en general se cumple, es lo más interesante. Las líneas de campo eléctrico siempre apuntan en la dirección en que el potencial eléctrico disminuye. ¿Okay? Si se fijan aquí, la diferencia potencial es negativa, ¿no? ¿Okay? La diferencia potencial es negativa y pues venimos de A a B. Si venimos de A a B, en esa trayectoria de A a B, entonces ahí el potencial disminuye. ¿Okay? Repito, es bastante general esta afirmación, aunque aquí lo hayamos hecho para un caso particular. De aquí notamos algo interesante también, compañeros, y es que hemos venido trabajando el campo como fuerza por unidad de carga, ¿no? Fuerza de Coulomb por unidad de carga de prueba, y eso sería entonces Newton por Coulomb. Pero si se fijan acá también, aquí tenemos voltios, si dividimos entre D, metros, entonces volt por metro también es una unidad para el campo, entonces son equivalentes, por supuesto. Es importante mencionar que aquí la única unidad base que tenemos es el metro, ¿no? Ni Newton, ni Coulomb, ni voltio son unidades base del SI. De hecho, hay una cantidad base del SI que se conoce como amperio, que es la unidad para corriente eléctrica. Esa sí es unidad base y el amperio es Coulomb por segundo, de hecho. Solo lo menciono por los momentos. Bueno, entonces ahora consideremos un caso en el que ds, este elemento diferencial de desplazamiento diferencial, no es paralelo al campo eléctrico, sino que consideremos esto, ¿no? Por ejemplo, queremos calcular la diferencia potencial entre A y B, pero si se fijan, las líneas de campo van hacia la derecha y el vector desplazamiento diferencial va en esta dirección, a un ángulo teta. Entonces, en este caso, lo más que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, el campo sigue siendo uniforme, entonces podemos poner esto como menos E producto punto por la integral del ds, ¿cierto? Esto lo pueden demostrar ustedes. Este producto punto lo pueden poner como el negativo de E porque es uniforme, E punto por la integral del ds, y la integral de ds de A a B es el vector S, llamémosle un vector S aquí. ¿Okay? Y bueno, solo les menciono que esto es posible porque no depende de ds, ¿okay? Es uniforme, entonces por eso pueden hacerlo así. Ahora, lo interesante es lo siguiente, fíjense, tratemos de calcular la diferencia potencial entre A y B. Entonces lo que obtendríamos es, acorde a este resultado, menos C, producto punto. Voy a separar este vector o descomponer este vector en una componente, digamos, paralela al campo eléctrico y una componente perpendicular, ¿no? Entonces aquí tendríamos una componente paralela y una componente perpendicular. Si yo sumo esto más esto, me da S, ¿no? Entonces lo puedo poner de esta forma. Ahora, cuando yo hago el producto punto del campo eléctrico con la componente de S perpendicular, ¿verdad? Que sería esta componente, entonces este vector hacia acá con el campo eléctrico forman 90 grados y sabemos entonces que ese producto punto va a dar 0, mientras que cuando multiplico, porque recuerden que ese producto punto puede ser la propiedad distributiva, este por este más este por este, cuando yo hago este producto punto E punto S paralelo sería esta componente de S, entonces forman un ángulo de 0, entonces el coseno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces lo que me queda nada más es menos E por S paralelo. Recuerden que este producto punto es un producto escalar, un producto que el resultado es un escalar. Así que me queda nada más menos E por S paralelo, que sería esta distancia, y la vamos a llamar D. Esta es la diferencia potencial entre A y B. Ahora, si yo quiero calcular, ¿verdad? La diferencia potencial entre A y C, fíjense bien que aquí entonces solo tendría el ds, el ds de hecho solo tendría esta componente que sería la componente paralela. Entonces lo que me quedaría es menos E por D. ¿Qué es lo que queremos ver aquí? La siguiente propiedad que es muy interesante. Fíjense que la diferencia de potencial entonces entre A y B es la misma, ¿verdad? Que la diferencia potencial entre C y A. ¿Están de acuerdo? Que es menos E por D, de acuerdo a este resultado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Pues fíjense, la diferencia potencial entre B y A es igual a la diferencia potencial entre C y A. De aquí que, por definición, VB menos BA, potencial en B menos potencial en A, sería igual a potencial en C menos potencial en A. Y aquí se sigue que, por ejemplo, este término lo pasan a este lado, el BA se cancela con el otro. Nos dice que el potencial en B es igual al potencial en C. O sea, que este punto aquí y este punto aquí están al mismo potencial eléctrico.
Y si se fijan, cualquier punto que esté aquí, aquí donde estoy yo tocando, en esta línea, igual podría ser un plano, ¿verdad? Si le ponemos un espesor, digamos, hacia adentro al campo eléctrico, entonces lo que tendríamos es que todas estos puntos están en un mismo potencial. Y el campo eléctrico es perpendicular a ese plano equipotencial. ¿Okay? Entonces, podemos concluir de aquí que todos los puntos de un plano perpendicular a un campo eléctrico uniforme tienen un mismo potencial eléctrico. De hecho, el campo eléctrico es perpendicular a cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial, y a estas superficies se le conocen como superficies equipotenciales. Es más, a manera de otro ejemplo, consideremos una carga puntual Q. Todos sabemos que las líneas de campo van radialmente hacia afuera. Entonces, todas las superficies que sean perpendiculares a este campo, en este caso tienen que ser esferas, ¿verdad? O sea, no es un cubo, porque si pongo un cubo, ¿verdad? O la superficie de un cubo no son perpendiculares, pero si pongo esferas, tomo esferas aquí concéntricas, esas sí son superficies equipotenciales. Todas estas esferitas significa que en la superficie de cada esfera, estas esferas huecas, voy a tener el mismo potencial eléctrico, ¿no? Ese resultado entonces lo estamos tomando prestado de aquí. Es bastante general, repito, lo verificamos de aquí, pero es bastante general. Si tengo un campo eléctrico, todas las superficies que son o que contienen los puntos que son perpendiculares a ese campo eléctrico son superficies equipotenciales. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, eso sería todo, estimados, respecto a potencial eléctrico, ¿no? Van a tener que ver este video al menos 2 veces y primero háganlo así, una lectura, una visualización rápida, y luego ya lo tomen lápiz y papel y empiecen a analizar todo, o sea, visualícenlo y estudienlo de manera crítica. ¿Okay? De acuerdo. Ok, entonces nos vemos en el próximo video, compañeros, y que estén bien.